A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. En el presupuesto general de la Nación para el 2025, la propuesta que se ha hecho, el ajuste previsto se basa en despidos, una congelación general de los salarios del sector público y la eliminación de puestos vacantes. Esto aumentará los niveles de pobreza y enfriará la economía. Eso es lo que tenemos para el 2025 según calificadoras de riesgo. Pero en el país se nos sigue vendiendo la idea de que es un presupuesto completamente financiado y que vamos a tener quizá uno de los mejores años fiscales. ¿Usted cree en las propuestas que hace el ministro de Hacienda y previamente lo había hecho el presidente de la República? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8 para todos ustedes. Producción de Mix de Medio, muchas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Soy Francisco Gómez, está conmigo hoy el economista reconocido César Villalona. César, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Bien, ¿qué tal, Francisco? Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto que alguien conocedor de la materia nos acompañe en esta oportunidad. César, quiero ir directo al grano. Ya hemos hablado en alguna oportunidad, ya sea acá o en la radio, en 106.9fmradio.net, del presupuesto general de la Nación, la propuesta que se ha hecho, o el proyecto de presupuesto para el 2025, donde lo que más atrae es de que es un presupuesto que no va a adquirir deuda, no va a necesitar tener préstamos para que este sea viable, pero se congela el escalafón para educación, para salud, hay despidos, hay recorte para la gran mayoría de instituciones del gobierno, a excepción del Ministerio de la Defensa Nacional, al igual que de CAPRES no se tiene, pero se conocen nuevas figuras como el Hospital Chivo Pets, que era un hospital para mascotas, o que es un hospital para mascotas financiado con las ganancias del Bitcoin. Así se vendió la idea, pero ahora tiene un presupuesto de $10 millones que es superior al de otros hospitales de nuestro país, y así vamos a ir conociendo lo malo realmente que se nos está escondiendo. ¿Qué tenemos del presupuesto ahora que ya se conoce un poco más de este proyecto y qué falencias se le han encontrado a César? Ok, bueno, el presupuesto tiene dos partes. Una es el estimado de ingresos que hace el gobierno, del dinero que va a conseguir a través de los tributos y de otras fuentes, y el gasto, cómo va a gastar el dinero. Arranquemos por los ingresos. El gobierno pretende conseguir $9.663 millones, que es el monto del presupuesto. Pero de ese dinero, el 87% provendría de los tributos y de otras fuentes internas, y un 13% de deuda. Es decir, que el presupuesto va a ser financiado en un 13% con endeudamiento. Son $1.226 millones. De manera que no es real que no tendrá deuda. Lo que dijo el presidente Bukele hace creo que más de un mes antes de presentar este proyecto, es que no iba a haber préstamo para gastos corrientes. Eso fue lo que él dijo. No es lo mismo que no vamos a adquirir. Para el presupuesto, porque el presupuesto se compone de tres gastos. Uno es el corriente, que es el 70%. Otro es el de capital, que son obras, construcciones, y otro es la amortización de la deuda. No los intereses, porque los intereses son gastos corrientes. Pongámoslo en una casa. El gasto de una casa, de una familia. ¿Cuáles son los gastos corrientes? La energía eléctrica, el agua potable, los alimentos, el pago de la vivienda. Ok, lo de consumo. ¿Cuál es el gasto de capital? Si en esa casa
le hacen una reparación a la vivienda, digamos, le construyen una segunda planta, la pintan, le ponen una verja nueva, esa es obra, eso se llama gasto de capital. Y el otro gasto es amortización de la deuda, si esa familia le va a pagar un préstamo que le debe a un vecino, le debe $200 y se lo va a dar todo, la amortización, y ahí lo termina. Entonces son 3 gastos. El presupuesto no es gasto corriente, es gasto corriente, gasto de capital y amortización de la deuda. En el caso del Estado, el gasto de capital, además de las obras, incluye lo que le dan a la DON, lo que va para la DON. Y hay otro gasto ahí que se llama recursos humanos, que es muy poquito, formar el recurso humano. Bien, entonces, los ingresos corrientes, que son los que provienen de los impuestos, de los tributos, no alcanzan para financiar el presupuesto. Alcanzan para financiar el gasto corriente, pero no todo el presupuesto. Y por eso hay deuda. Entonces, ¿de dónde va a provenir el endeudamiento? De préstamos ya aprobados. En el documento aparece que habrá desembolso de préstamos de 37 préstamos. Desembolso de 37 préstamos. Que van a sumar esos desembolsos 1.226 millones. Bien, ¿cómo es esto de que hay préstamos aprobados? Es que cuando se aprueba un préstamo, depende de su tamaño, pero por lo general se ejecuta en varios años. Por ejemplo, si al gobierno le aprobaron un préstamo para reparar vivienda hace 3 años de $100 millones, eso no quiere decir que se ejecutó hace 3 años, sino que una parte se desembolsó en el primer año, otra va al segundo año, otra al tercero, y puede haber hasta un 4.º año. Se van haciendo desembolsos. Entonces, estos 37 préstamos ya están aprobados. Algunos son de este año, otros del año pasado, otros del año antepasado, otros del 20, otros del 21. Y tocan desembolsos en el 25. Y esos desembolsos se les suman a la deuda. Ok, entonces está necesitado de deuda y va a tener deuda. Esto es lo primero que hay que señalar. Bukele quiso vender la idea de que no se iba a endeudar. Pero hay otra cosa con respecto a los ingresos. Hay otra deuda que ya la adquirieron. Hay un préstamo de la Corporación Andina de Fomento de más de $400 millones que se la van a incorporar al presupuesto ya cuando comience la ejecución, que es para cables subterráneos y otras obras. De manera que a esto súmale más de 400, a esta cifra de 1.226. Y lo otro es que los ingresos están inflados. Los ingresos ya de los tributos están inflados. Hay un ingreso que se llama financiero y lo ponen como no clasificado por $342 millones. No te desglosan en qué consiste. Esa es una cifra muy alta. Y lo otro es que están calculando que van a recaudar un 11% más que este año por el turismo, por las remesas y por el sector construcción. Pero resulta que el sector construcción está en crisis. Este año lleva una caída de más de 15% en los primeros 6 meses del año. César, te quiero comprender algo. Si el sector construcción está en crisis por cerca de 15%, como usted lo menciona, pero vemos, no sé si a eso se compara, la construcción y construcción de proyectos habitacionales. No sé si importa si son de beneficio, del Fondo Social para la Vivienda, digamos, para la población de menos recursos o más altos, pero eso se ve que continúa en expansión, sí, pero está abajo. Sí, y hay obras que hace el Estado, porque todos los gobiernos hacen una carretera, ¿sí?, hacen bacheo, todos. Decir que la producción de maíz está en crisis no es que desaparezca, es que produce menos que el año anterior. O la producción de arroz. Tú tienes una producción en un año y el año que viene disminuye, pero no es que no haya producción. Entonces se compara las inversiones en el sector construcción con la del año pasado. Entonces hay una caída, pero no es cero, sino que una caída. Pero sigue habiendo una que otra obra. Este año le pusieron en el presupuesto 1.300 millones para obras y construcciones. Y en los primeros 6 meses ejecutaron 99. Esa es la información de Hacienda. Entonces se han invertido 99 millones. Uno puede estar viendo que están con el viaducto de los Chorros, siguen por ahí, pero es una caída con respecto al periodo anterior. Y el año que viene no le va a ir bien.
Incluso al Ministerio de Vivienda le quitan dinero, ya lo vamos a ver, y le quitan 16 millones de obras públicas. Entonces están contando con un sector que no se sabe si se va a dinamizar. En el caso de la remesa, este año van estancadas. Prácticamente han crecido como 1.2% hasta agosto, por los problemas en Estados Unidos. Y esos problemas van a continuar, porque Estados Unidos está metido en guerras que le están creando dificultades financieras, está metido en un proceso electoral complicado, van a tener que subir de nuevo la tasa de interés porque se están disparando de nuevo los precios para frenar el crédito. Van a pasar cosas. Creer que la remesa le van a dar ingreso al gobierno, sí le dan porque la gente cuando la recibe compra y paga IVA, pero esa variable es una variable externa. Y el turismo, eso no tiene mucho peso en la economía nacional. Y también le van a quitar dinero al Ministerio de Turismo. Pero bien, hay una sobreestimación. Esta es la parte de los ingresos, digamos. Hay un diseño malo, pero lo peor para mí es lo de los gastos. Si gusta, la vemos después de la pausa. Los gastos, parte del presupuesto general de la Nación, aprendiendo cómo es el presupuesto y también viendo la realidad que se va a tener para el año 2025. Una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo. Miércoles 8 de la noche acá en el 8. Nos puede buscar en redes sociales de Agape TV, Canal 8, Mix de Medio, la producción, y por supuesto también en 106.9 FM Radio. Está con nosotros César Villalón. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación, del proyecto del presupuesto para el 2025. Ya conocimos de 3 partes, 2. Ahora faltan los gastos, César. Sí, por el lado del gasto. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Tiene gastos e inversiones. En el gobierno hay 16 ministerios. A 14 le recortan dinero de los 16. Solo hay 2 a los que le aumentan, que son el de Defensa, que tiene un aumento de 53 millones, y el Ministerio de Hacienda, que le hace un aumento no muy grande. Todo lo demás es recorte. Pero también le van a recortar a las 2 procuradurías, la de Defensa de los Derechos Humanos y la General de la República, a la Fiscalía, más de 60 millones, al Tribunal de Ética, al Consejo Nacional de la Judicatura y al Instituto de Desarrollo de la Mujer, a ANDA, entre otras instituciones. El recorte de todos esos ministerios de estas instituciones da 456 millones de dólares. Vamos a agarrar ahora algunos ministerios, porque no lo podemos explicar todo. El Ministerio de Educación. Aquí le recortan 4 millones a un proyecto que se llama Desarrollo al Sistema Educativo. Ese es un proyecto del ministerio que consiste en procurar que los niños, jóvenes y adultos, aquí lo tengo, reciban educación de calidad y que haya acceso. O sea, ¿qué persigue este proyecto que está en el ministerio? Más acceso, que haya más gente estudiando, y más calidad educativa. Pues le recortan 4 millones. A la educación de parvularia le recortan 7 millones, a la básica 20 millones y a la media 8 millones. Todos los niveles hay recortes. A la Universidad de El Salvador le dejan 126 millones, igual que este año, pero le deben 48, según la última declaración que dio el rector, la última que yo escuché. Y ya se sabe que no lo dan. En el 2022 le ofrecieron 4 sedes y no construyeron ninguna. En el 2023 le ofrecieron 2 sedes y no construyeron ninguna. Y lo que hay es una utilización de la universidad, pero no hay aumento. Hay un programa muy publicitado por el gobierno que se llama Crecer y Aprender Juntos, que es para un modelo de desarrollo educativo para niños de 0 a 1 año, pues le recortan 25 millones. A la infraestructura escolar le recortan 36 millones. Al proyecto del Mozote, un proyecto que era para becas y mejorar el centro educativo, ese proyecto lo eliminan, desaparece. Ese es un proyecto que surgió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para resarcir a esa población por la masacre que hubo ahí, que cometió el batallón Atlacán durante la guerra. Se va el proyecto del Mozote. Y hay recorte de salario por 36 millones. Y hay
un recorte de casi 800 plazas. ¿Qué es lo que hay en educación entonces? Menos en todos los niveles, incluyendo el universitario, menos empleo, menos gasto de salario, y recorte a infraestructura y recorte a 2 programas importantes y eliminación del mozote. Terrible. ¿Qué va a pasar con la educación? El de salud, a este le recortan 155 millones de dólares al ministerio. Le recortan, quería decir, volviendo a educación, que no hay aumento salarial, es decir, que vuelven a violar la ley del escalafón. A los docentes, no a los docentes, al personal del ministerio, hay que subirle los salarios cada 3 años, por ley. El último aumento debieron hacérselo en el 2023, porque se hizo en el 20, el anterior. No lo subieron, estamos en el 24, no hay aumento, y el año que viene no hay aumento, sino recorte de salario y despido. O sea, siguen violando la ley. En salud, recorte de 8 millones en los salarios, pero además no habrá escalafón, que este es un aumento anual, el del escalafón. Ha dicho el ministro de Hacienda que lo están revisando, que ese escalafón genera desigualdad, porque los que tienen más salario le suben más que los que tienen menos. Bueno, pero Bukele tiene 5 años gobernando y 3 meses de su segundo mandato, que es de facto. ¿Y por qué en 5 años no hicieron un estudio para modificar la ley? Y lo que hacen es violar el escalafón. Les recortan 1.119 plazas, la mitad por salario, por contrato, y le recortan dinero a 30 de los 31 hospitales públicos, y les recortan 9 millones al rubro de infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recorte de personal, menos inversión en infraestructura, recorte de salario, violación del escalafón, menos dinero para los hospitales. Al primer nivel de atención de salud le mantienen el mismo nivel, el mismo presupuesto, pero ese dinero el año que viene va a alcanzar menos que este año. Si tú este año tenías un salario de $500 y el año que viene lo tiene igual, va a comprar menos con esos 500 que lo que compraba este año, porque siempre hay un proceso inflacionario. De manera que en términos reales va a haber menos recursos para el primer nivel de atención de salud. Y a 30 hospitales, decía, le recortan 54 millones de dólares. Pero hay un hospital al que le aumentan el dinero. Solo uno de los 31. Le aumenta 27 millones, el de El Salvador. ¿Qué pretende hacer el gobierno ahí? ¿Traer especialistas y darle salario de $40,000, $50,000? No un comentario económico, sino que un comentario de la realidad nacional. Le aumentan el presupuesto al Hospital El Salvador, hospital donde usted no puede llegar sin referencia. Hospital donde no se puede llegar a visitar a ningún enfermo. Entonces, ¿qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que van a mejorar si nadie puede entrar ahí? Tal vez lo que quiera Bukele es decir, bueno, ahí tenemos 10 especialistas de lujo en el hospital creado por mi gobierno. Yo no creo que esos especialistas vayan a venir aquí, pero a lo mejor traen 5, 6 o 7, no sé. Pero le están aumentando a ese, pero le están quitando a todos los demás, al Rosales, al de la mujer, a todo, a 30 hospitales, por un monto de 54 millones de dólares. Y le han asignado a este hospital, que es para mascotas, 10 millones de dólares. 14 hospitales de los 31 del país reciben menos de 10 millones de dólares. 14. Y le van a dar 10 millones al de mascotas. Yo no tengo nada en contra de los animales, pero aquí hay un asunto de las prioridades. De las prioridades, además, Bukele había dicho que creó ese hospital con la ganancia del Bitcoin. Ese es un Twitter, esa no es una fuente pública. Eso es lo que él dice. Yo no le doy credibilidad a eso. Pero ahora resulta que el Bitcoin, entonces, ¿para qué sirve? Porque si han estado vendiendo y comprando y ganando dinero, según él, entonces que lo sacaran de ahí. Pero bueno, hay recortes enormes en salud y en infraestructura. Otro ministerio que tienen recortes importantes, el de agricultura, este es de lo más grave, le recortan 68 millones de dólares, 47%, 43% del presupuesto. Bukele dijo, me acuerdo cuando se dispararon los precios por ahí por junio, que siguen creciendo, por cierto, los precios de los alimentos, que íbamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Eso lo dijo públicamente. Eso significa, llegar ahí, significa que el país produzca el 90% de sus alimentos. No el 100%, porque ningún país es autosuficiente. Pero lo que se le ocurre entonces, para avanzar hacia la soberanía alimentaria, es quitarle dinero al ministerio que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. ¿Cómo va a avanzar si golpea el apoyo al agro? 68 millones de dólares. Este es un golpe para ese sector. Ahí lo que va a venir es menos paquetes agrícolas, menos apoyo técnico, despido en el ministerio y más afectación al sector agropecuario. Les recortan 35% al Ministerio de Cultura. Este no sé por qué no lo han cerrado. Ya despidieron más de 300 personas. Al de vivienda le quitan 4 millones, lo pasan de 15 a 11. Estaba en 20 el año pasado, 15 este año y 11 el año que viene, 27%. Quiero decir algo sobre este ministerio. Según la misión y los objetivos de este ministerio que están en la página web, lo que debe hacer es crear viviendas populares para ir atacando el déficit de vivienda que hay en el país. Es decir, soluciones habitacionales, así le llaman. ¿Tú sabes cuál es el déficit de vivienda? 500.000 unidades. Este es un dato que nos dio Casalco, el gremio de los constructores. El gobierno no da información sobre el déficit de vivienda, pero lo que está diciendo Casalco es que hay 2 millones de personas, es decir, medio millón de familias que necesitan vivienda, ¿verdad? 4 por familia. Y lo que se le ocurre al gobierno es quitarle dinero al ministerio que tiene que construir vivienda para los sectores populares, vivienda digna. ¿Cuándo una vivienda no es digna? Cuando está hacinada, duermen en un cuarto más de 2, cuando tiene malas paredes, pisos, o sea, los materiales, no tiene servicios fundamentales, básicos, está a la vera de un río, puede ser afectada si hay una lluvia fuerte, una inundación, etc. Está en una zona vulnerable. Bien, entonces le quitan dinero a este ministerio y aprueban la Asamblea Legislativa hace como un mes. No sé si es una ley, pero hicieron una aprobación, si modificaron una ley para quitarle impuestos a las empresas que hagan edificios de apartamentos de más de 35 pisos. Es decir, una torre en Santa Elena, ¿verdad? 35 pisos de apartamentos. La empresa que lo hace se gana 40 millones de dólares. De eso debería pagar más o menos 12. No va a pagar ninguno. ¿Y quién va a comprar esos apartamentos? Una torre de 35 pisos. ¿Por qué no la van a hacer en un barrio popular? Esa la van a hacer en una zona de ricos, de sectores medios adinerados, de millonarios. Ahí lo que va a llegar un rico es a comprar un apartamento para después venderlo, para especular. Pero además, ni siquiera eso va a funcionar, porque ¿quién va a demandar esos apartamentos en un país donde el consumo está restringido? Eso sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Hacen la torre y venden la mitad. ¿Y esta gente que necesita vivienda puede comprar esos apartamentos? No, porque una cosa es tener una necesidad de vivienda y otra cosa es poder demandar una vivienda. Para demandarla, es decir, para poder comprarla, hay que tener un ingreso en el país, si es del sector privado, de más de $3,000 según Casalco. Entonces, una persona que tiene una vivienda no digna es una persona o una familia de bajo ingreso y no demanda esos apartamentos. Ok, entonces aquí se va a afectar más el tema de la vivienda. A turismo le quitan 21% del presupuesto y el gobierno dice que esa es una apuesta. Al medio ambiente 20%, al desarrollo local 7% y a obras públicas le quitan 12 millones. A ANDA le quitan más de 1 millón. Permítame. Y para cerrar, ¿sí? La inversión en activos fijos, obras y construcciones la reducen en 154 millones. Te quiero después hacer un resumen de todas las implicaciones. Perfecto. Vamos a hacer una pausa para, como menciona César, hacer un resumen y cuáles son las consecuencias realmente que se va a tener a nivel país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con todos nosotros acá en No Se Piénsalo. Feliz provecho para todos. Este programa es para que usted amplíe el panorama
y que también podamos abrir los ojos. Ya es tiempo que los abramos. César Villalona, hablamos del presupuesto. Ahora hacemos un resumen. Un resumen. ¿En qué consiste el presupuesto? Inflar gasto. Inflar ingresos posibles. Más deuda. 1.226 millones, más lo que estén aprobando ya desde este año que va a entrar para el año que viene. Ok. Recorte de personal. Son 11.000 plazas que cierran. Yo mencioné la de salud y la educación, que llegan casi a 2.000, pero son 11.000. Desempleo. Segundo, violación de 2 escalafones, el de salud y educación, golpe a los salarios. Tercero, deterioro de la salud, menos apoyo a la salud. 4, menos apoyo a la educación. 5, menos apoyo a el desarrollo local. Más problemas de vivienda. 6, más problemas ambientales, porque le recortan al Ministerio del Medio Ambiente. Y le recortan a obras públicas, que también hace algunas obras de conservación. Tiene tareas relacionadas con el tema ambiental. 8, menos inversión en infraestructura, en los ministerios y a nivel general, porque hay un recorte de 154 millones. 9, menos apoyo a la agricultura. Este es otro problema. 10, caída del consumo y cierta contracción de la demanda, por lo tanto no contribuye al crecimiento económico. Y ¿cuáles son las prioridades? Porque estos son los golpes, pero ¿dónde están las prioridades? Lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere solo 3 cosas con este presupuesto, solo prioriza 3 aspectos. 1, el gasto militar. 53 millones de dólares más al Ministerio de Defensa y 54 millones de dólares menos a 30 hospitales. Solo con esa comparación, salud, gasto militar, es suficiente. ¿Por qué tanto dinero a la Fuerza Armada? Si la labor de orden público la tiene el Ministerio de Seguridad, al que le recortan, por cierto, 46 millones al Ministerio de Seguridad. Ok, entonces el gasto militar es una prioridad. El segundo gasto, que es una prioridad, es el de la oficina de la presidencia. Le suben 16 millones al presupuesto de la presidencia, 13%. Y dentro de la oficina de la presidencia hay 2 estructuras relacionadas con la propaganda. La oficina de prensa y la de comunicaciones. A las 2 juntas, cuando tú sumas el presupuesto de las 2 de este año y lo comparas con el del año que viene, le suben 43%. Es decir, el presupuesto es gasto militar y propaganda. 2 instrumentos contra la población. La propaganda es para enredar la cabeza de la gente, para que siga apoyando al gobierno. Y el gasto militar es la amenaza. No te olvides que el 15 de septiembre, cuando Bukele vio esa marcha, una marcha donde la derecha no participó prácticamente, tuvo más calidad que otras, en términos, digamos, de la fuerza progresista y de izquierda, y donde un sector que antes movía mucha gente no pudo mover porque capturaron a sus líderes, a sus dirigentes, como es la Alianza, la Alianza El Salvador en Paz. Aún así, esa marcha fue grandísima. Bukele lo que hizo ese día fue mostrar a la Fuerza Armada en la televisión. Es decir, le dijo al país, al que le había ya ofrecido medicina amarga, que es esto, y no solo esto, le dijo, pero no se olviden que aquí existen los militares. Entonces le está diciendo a la gente 2 cosas. Siga conmigo y va a arreciar la propaganda, que yo soy un enviado de Dios que me ha dictado el programa. Eso lo dijo cuando tomó posesión a su segundo mandato. Pero también tiene 2 mecanismos para el que no quiere hacerle caso. El régimen de excepción, que lo siguen prorrogando, que es meter miedo y reprimir, y la Fuerza Armada, el gasto. Ahí están las 2 prioridades, pero hay una tercera, que paga la deuda externa. Entonces van a pagar 2.785 millones. Pero al mismo tiempo hay endeudamiento nuevo y además de ese pago el 45% son intereses que no reducen la deuda. Cuando te ponen aquí que van a pagar deuda por 2.785 millones, eso no quiere decir que la deuda va a bajar. No es así, por lo siguiente. Si yo le debo a una persona $1.000 y le pago 100, mi deuda no baja a 900. Si la mitad de esos 100 son intereses y la otra mitad es amortización,
la deuda pasa de 1.000 a 950, porque los intereses no reducen la deuda. Entonces yo pago 100, pero mi deuda no pasa de 1.000 a 900, sino a 950. Y por otro lado le pido a alguien 40 que me preste, o que me preste 60, entonces debo 1.010. O si le pido a alguien 200, entonces peor. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Diseña un presupuesto donde paga 2.785, 150.000 y pico de millones, 1.500 y pico de millones de eso son intereses que superan el presupuesto de salud. Entonces la deuda se reduce, pero no en tanto, no en esa cantidad, que por cierto ese pago es 640 millones más que este año, pago de la deuda. Pero al mismo tiempo se sigue endeudando con los desembolsos de préstamo y con la nueva deuda que está adquiriendo. De manera que el presupuesto no va a implicar que el año que viene no aumente la deuda. Ellos van a seguir agarrando dinero de las AFP y buscando recursos de endeudamiento. Entonces este es un presupuesto muy negativo en la parte social, incluyendo la parte ambiental, ¿verdad? Que no sé si la mencioné, el tema del medio ambiente también se va a ver afectado. En las áreas sociales, salud, educación, y que va a ser una herramienta que no va a contribuir al crecimiento de la economía, sino al agravamiento de los programas sociales. Porque lo que hay es despido y menos apoyo en lo social, y debe aumentar la pobreza el año que viene si se aprueba este presupuesto. En un contexto internacional que no es bueno, porque estamos insertos en una economía mundial donde las cosas no andan bien. Hay 7 guerras en este momento, donde está metido Estados Unidos. ¿Realmente afecta a la economía de El Salvador? Sí, porque los conflictos internacionales provocan alza del precio del petróleo. Imagínate el conflicto que hay en el Medio Oriente. Si cierran el estrecho de Hormuz, el conflicto de Irán con Israel, se va a disparar el precio del petróleo. Eso es algo que no se sabe. Y eso significa que aquí todo se pone caro, porque se encarecen los insumos agrícolas, que son derivados, los derivados del petróleo, la energía, todo. Esos conflictos internacionales afectan también a la economía donde el país, a donde El Salvador está más vinculado, que es Estados Unidos. De ahí vienen las remesas, ahí se vende, ahí se compra. Entonces hay mucha inestabilidad a nivel internacional y la economía mundial no está creciendo. No está creciendo en un nivel adecuado. Los países que están en expansión siguen siendo la India y China, que tienen crecimiento de 6%, 5%. Europa está estancada y Estados Unidos con un bajo crecimiento. Incluso la proyección de crecimiento de la CEPAL para América Latina para el año que viene es menor. Y la del Fondo Monetario para El Salvador es menor. Está hablando de 2,7, cuando este gobierno está hablando de 3. Entonces, en ese contexto, un presupuesto contractivo que le recorta lo social, que despide gente, que congela salarios, no contribuye a mejorar las condiciones de vida, a expandir la demanda, a crear condiciones para la inversión. No se ve bien. El año que viene va a ser peor que este, y este va muy mal. Okay. Vamos a hacer una nueva pausa. No veo una luz muy clara al final del túnel. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo. Comparta este programa. Lo puede también tener en redes sociales y, por supuesto, en televisión abierta y en cable en Agape TV, Canal 8. César Villalón, economista, está acompañándonos esta noche. César, veamos un poco menos los números. Veamos las prioridades reales. ¿Se quiere tener un pueblo educado? ¿Se quiere tener un El Salvador con salud? ¿Se quiere tener un El Salvador en vías de una recuperación? Únicamente una carrera armamentista, que es la que estamos viendo, que es la que se está priorizando, porque lo estamos viendo con los números, que es al que se le aumenta únicamente en el presupuesto, César. Sí, aquí no hay prioridad por el lado de lo social.
Por cierto, en el caso de la salud, las enfermedades prevenibles han estado aumentando. El presupuesto del primer nivel de atención de salud, que es un nivel que procura que nos enfermemos lo menos posible, atención. Siempre nos vamos a enfermar, pero la idea de la salud es que tengamos la menor cantidad de posibilidades de enfermarnos. El presupuesto de ese nivel, el de este año 2024, es el mismo del año 2019. Imagínate cómo estamos. Y el año que viene lo van a mantener igual, pero las necesidades 6 años después no son las mismas, ¿verdad? Y aquí tenemos que hay brotes de dengue. Yo recuerdo que salió una información de que el dengue este año se llegó a niveles de dengue del año 1980. ¿Y cómo estaba el país en 1980? Imagínate, entrando en una guerra. Las enfermedades prevenibles están creciendo, hay escasez de medicina en los hospitales, los medicamentos están carísimos. La relación de especialistas por personas aseguradas ha disminuido. Han despedido y han renunciado especialistas de muchos hospitales. Van a reducir plazas. Entonces se van a empeorar los problemas de salud. Eso es evidente. Las personas que más se enferman, por cierto, son mujeres. Ahí hay una afectación. Y por cierto, al ISDEMO le quitan dinero. Es decir, que también hay recorte de apoyo para las mujeres. Aunque el ISDEMO no trabaja fundamentalmente en salud, pero digamos es una institución vinculada a apoyar a las mujeres. De educación ni hablemos. La tasa de analfabetismo que dejó el último gobierno del Frente, ahí está en la encuesta de Bares, estaba como en 9.6. Para darnos a entender mejor, de cada 1.000 personas, 96 eran analfabetas. De cada 1.000 personas que no deberían serlo, que tienen de 15 años hacia arriba, había 96 analfabetas. Hoy hay 101. Según el último informe que salió, un documento que hizo, creo que fue el UNFA, y lo publicó el gobierno, firmado por el vicepresidente Ulloa. Está en 10.1. O sea, tenemos una tasa de analfabetismo mayor. Alguien diría, es poquito lo que ha subido. Sí, pero ha subido. Sí. La lógica es que disminuya. La escolaridad promedio es la misma. ¿Cuántas escuelas prometió reparar este gobierno? 5.000. 5.000. 1.000 por año. Bueno, reparó 60. Es el dato que yo conozco. ¿Cuántas sedes le prometió a la UE? 4. ¿Cuántas hizo? Ninguna. Es un desastre. Han despedido ya más de 60 directores de escuelas del departamento de San Salvador. Tenemos esa información de los gremios. Por razones políticas. La calidad educativa ha bajado. El informe último que salió a nivel mundial, estamos entre los últimos en calidad educativa. Y lo que se le ocurre es recortar plaza y recortarle a todos los niveles de educación. El caso de la UES, eso es penoso. ¿Qué prometió Bukele en la UES? Hizo 13 promesas cuando andaba en campaña. Una de ellas fueron las sedes, pero también dijo que íbamos a tener el presupuesto más alto de Centroamérica. No solo es el más chiquito, sino que está más lejos que los otros, porque en los otros países sigue creciendo y aquí lo congelaron en 128 millones y para colmo no lo entregan. Y la UE lo están utilizando para otras cosas. Han convertido en como dijo una dirigente popular, en una especie de hotel, ¿verdad? Sí. Para gente que vienen a otras actividades del país, deportivas, Miss Universo, no sé, ahí meten periodistas, etc. Bien, entonces la salud también es otro problema y tenemos un encarecimiento de los bienes y servicios, que todo el mundo lo sabe. De eso no hay que hablar mucho. Por cierto, quiero decir lo siguiente. En junio Bukele anunció que iba a quitarle aranceles a los productos importados, que no lo tienen, para que entraran al país la cebolla de Guatemala, el tomate y bajaran de precio. Y eso no tiene impuesto. O sea, no lo puede hacer porque no existe. Resulta que ese mes la inflación en el rubro de alimentos fue de 0.37. 0.37 con respecto a junio del año pasado. La inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios, pero la Oficina de Estadísticas y Censos lo agrupa en 12 rubros. Uno se llama salud, donde hay varios, está medicina y servicios, otro es educación, transporte, y hay uno que se llama alimentos, que son más de 70.
Ese rubro creció 0,37 en junio. En julio creció 0,33. No es que no creció menos, pero creció. Y en agosto, 0,39. Ahí está el dato, o sea que los alimentos siguen creciendo. Algunos tal vez no suben, otros tal vez se han abaratado, pero otros están subiendo porque el rubro está dando un alza. Todo el mundo sabe que la agricultura está mal. Se han perdido 60.000 empleos, hay 29.000 personas desocupadas, según la encuesta de hogares. A propósito de esto, Bukele fue a decir a Chile que no había desempleo en el sector agropecuario. Claro, él no lee la encuesta de hogares que hace su propio gobierno. Y ahí aparece un desempleo de 29.000 personas, casi 30.000. César, ya que habla de eso, Entonces le quitan dinero con perdón a agricultura. ¿qué pasó con el censo? Ya deberíamos de tener los datos del censo que se hizo, si lo tenían en una tablet, que esa información iba directamente a una base de datos. O sea, no se tiene que procesar mucho. Ese censo se hizo, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? No este año. Este año. Bueno, habría que esperar a ver si lo Se publican. tiene que esperar tanto. A ver si lo publican en lo que va de año. El gobierno tiene retraso en todo. El dato de empleo, por ejemplo, no lo daban, del empleo formal, no lo daban el Seguro Social desde mayo del año pasado, hasta que salió el hackeo este. Sí, y ahí nos pudimos enterar que se han perdido 12.000 empleos este año con respecto al año pasado, en el sector formal. Y nos pudimos enterar que el salario del ministerio del presidente del Banco Central es $41.000. Que es responsable del censo. Si tú multiplicas $41.000 por 12 meses y luego por 5 años, son unos buenos millones. Puede ser que... Ellos reciben 14 sueldos, bonos. Y puede ser que a él le estén dando 2.000 de los 41 y 39 vayan para otro lado. No sabemos, pero uno puede especular porque como ese perfil no es de $41.000, ese puesto, ni el perfil de esa persona, es un perfil de un salario mínimo, ¿verdad? Algo raro hay ahí, pero nos enteramos por este hackeo. Entonces no me extraña que se retrase con la información pública. El 19 de marzo, de octubre, el sábado, hay una marcha del sector salud y educación por lo del escalafón. ¿Serían buenas medidas estas? Sí, yo creo que es un derecho protestar en el marco de la legalidad, de la poca legalidad que todavía queda, porque aquí este gobierno es el violador del marco legal. Aquí tenemos un régimen de facto, un presidente inconstitucional y un estado de excepción, que ya no es excepción, sino una política pública permanente, y ya se sabe todas las ilegalidades que hay. Pero en los espacios legales que hay, que todavía se permiten, como marchar, hasta ahora podemos marchar, me parece que hay que aprovecharlo, esos espacios, y es una marcha justa. Pero no debe centrarse en el tema del escalafón, ni en salud ni en educación, sino que hay que marchar en contra del presupuesto, de este proyecto de presupuesto, para que no se apruebe. Y específicamente, como son sectores vinculados a la salud y la educación, que no se hagan todos estos recortes que están en esos ministerios. Es decir, los docentes deben pedir que se cumpla el escalafón, que aumente los salarios, pero también que no se recorte los recursos para parvularia, para media, para básica, que le paguen a la UE, que le aumenten el presupuesto a la UE, que por cierto el presupuesto que presentó la UE fue de 230 millones y le dijeron que no, 128, 126 para no dárselo. Entonces debe ser más amplia. En salud también, que no se limite a la demanda justa de que se aumente el salario, porque hay una ley, la ley del escalafón, sino que no se le recorte a los hospitales, sino que se le aumente a los hospitales. Y que ese aumento a la Fuerza Armada no se dé, que el presupuesto de la Fuerza Armada quede igual y que esos 53 millones vayan para los hospitales. Y si van a los hospitales, tendrían el mismo monto, ni siquiera es un aumento, sino que no habría recorte. Entonces hay que agarrar de propaganda y pasarla también para allá, de la Cancillería y pasarlo para allá. Es decir, hay que aumentar los ingresos de los hospitales, los presupuestos de los hospitales. No es solo que no le recorten. Entonces debe ser una demanda integral.
y hay que dejar clara la responsabilidad del gobierno en esta situación. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final. Vamos a tocar un tema bastante sensible que no se está visibilizando mucho. Los detenidos en Santa Marta, municipio de Victoria, en Cabañas. Ya hacemos una pausa y regresamos. Estamos en la parte final de No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Hay presos en Santa Marta, no se esclarece este tema. Lógicamente es un tema político y es un mensaje a muchas organizaciones. César. Sí, el caso de Santa Marta es un caso de más de arbitrariedad aquí de la Fiscalía y el órgano judicial. Son presos políticos. Hay una acusación que no ha sido probada por la Fiscalía. La Fiscalía pidió en agosto del año pasado que le dieran 6 meses para presentarla afuera. La prueba, buscaron un testigo que se contradijo, no hay pruebas. Ya han pasado 14 meses y no ha podido presentar las pruebas de la acusación, pero sigue pidiendo cárcel de no sé cuántos años. Y hay mucha presión hacia los 3 jueces y juezas que van a tomar la decisión. Tengo entendido que son 3. Mucha presión de la Fiscalía y posiblemente hasta de la Presidencia de la República, no sabemos. Pero es un tema político. Son líderes sociales que lucharon por la defensa todo este tiempo del medio ambiente, en contra de la minería, y el gobierno quiere sentar un precedente. Porque además, ese precedente tiene que ver con la posibilidad de capturar a cualquier persona que perteneció al FMLN durante la guerra, que fue guerrillero o guerrillera, ¿verdad? Porque ahí están atacando por ese lado. Bien, es un caso de apresamiento político y si hay un fallo condenatorio es injusto. Pero este es el otro tema de Landa Verde y las otras personas del Ministerio de Seguridad, Azocambio. Ahí tampoco han probado nada. Está claro que los recursos de los familiares de Azocambio que aportan Azocambio utilizaron para agua, para enfermeras, servicios médicos. No hay nada. Incluso han ido cambiando la acusación y no tiene ninguna prueba la Fiscalía. Y ahí viene otro fallo. Entonces estamos en una situación donde pueden haber 2 sentencias condenatorias injustas, violatorias de los derechos humanos de esas personas. La sociedad debe pronunciarse. Hay mucha presión de las organizaciones populares y presión internacional para que no se cometa otra injusticia. Aquí hay muchos presos políticos, presas políticas, hay mucha persecución. Aquí hay mucha gente en el exilio que se ha ido por persecución política. Eso es lo que tenemos, un régimen represivo sustentado en la ilegalidad. Parte del poder del régimen es la violación permanente del marco legal. La ilegalidad es parte de su sustento. Okay. César, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta noche en Agape TV Canal 8. Gracias a ti. Bueno, a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros tenemos que apoyar y tenemos que tener empatía con todas las necesidades que tienen los salvadoreños. A mí no me afecta probablemente el escalafón de salud o de educación, pero es que no significa solamente eso, sino que el desmejoramiento de todo el sistema de salud y el sistema educativo. Pero si nos vamos más a fondo en el presupuesto, realmente todo está mal en el país. Gracias por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Próximo miércoles 8 de la noche. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM.